Entonces, ha sido pues años de preparación, eh, años de experiencia en este tema que tiene que ver con finanzas, porque uno en la vida pues nunca deja de aprender, comete muchos errores, y en el tema financiero comete también muchos errores por desconocimiento, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros debemos tener claridad es en no perecer por falta de conocimiento, por tener claridad en algunos principios de la escritura, en lo que tiene que ver con las finanzas, con el tema del manejo del dinero. Entonces, eh, con el apóstol Arnulfo estamos soñando con un ministerio que se llama Multiplícate, que va a tener temas de finanzas, va a tener temas de familia a nivel, a nivel nacional e internacional. Vamos a estar trabajando en ello y vamos a hacer ese enlace en lo que son el tema de principio de familia, en las necesidades que hay en la sociedad hoy en día y en el tema de finanzas, ¿no? Y pensamos entonces en iniciar, dar el primer paso, dar la primicia con este curso que hoy empieza con este ministerio. Estamos trabajando de conjunto con la fundación de la iglesia, Vida, Amor y Servicio, y con una firma también educativa que estamos iniciando nosotros como persona natural para temas organizativos, ¿no? También es una primicia de esa organización el tema de dar unas charlas y unas temáticas que tienen que ver con finanzas, ¿ya? Entonces el curso se llama específicamente Finanzas con propósito a la manera de Dios, ¿sí? Como les dijo el apóstol, mi nombre es David Uribe Suárez. Bueno, actualmente mi dedicación en la iglesia tiene que ver con el tema de compartir la palabra, maestro de la palabra. Estando muy joven estudié un instituto bíblico en un ministerio que también estuvimos por tiempo, que se llamaba la Cruzada Cristiana. Ahí en el instituto bíblico pude hacer lo que llama la parte técnica de biblioteología, y a partir de ahí pues he sido un lector muy juicioso de la escritura, sistemático, y hace unos 3 años, 4 años, me interesé, me toqué con un ministerio que se llama CRON a nivel internacional, un ministerio de los Estados Unidos. Me toqué con ese ministerio que hablaba solamente de finanzas, y comencé a educarme con ellos durante 2 años a educarme, y bueno, hoy les voy a compartir parte de lo que yo aprendí con ellos en el tema de finanzas, ¿no? Tenemos la cobertura del apóstol Arnulfo Pietro, bueno, ya se presentó. Les voy a explicar un poco de lo que vamos a ver durante las 10 secciones, lo que he organizado. Esta estructura del curso está fundamentada con todos los módulos que trabajé en mi capacitación. Fue una capacitación autónoma, es decir, yo no tenía un tutor, yo fui asumiendo los libros uno a uno de lo que tenía que estudiar con el Ministerio CRON, ¿no? Entonces aquí les comparto parte de los libros que yo tengo y se los puedo compartir a cualquiera que los requiera. Un libro se llama Su dinero cuenta. Este otro libro que guía para controlar sus gastos, interesantísimo, los principios que hay en esa guía, que uno a veces piensa que se sabe todo el dinero. Este módulo de familia y su finanza es espectacular. Sería buenísimo que cada uno de nosotros que está haciendo el curso pueda hacerlo si es casado, con su esposa y con los hijos que ya tienen entendimiento, razonamiento de las cosas y el dinero, lo puedan hacer con ellos, porque es un tema crucial que tiene que ver con la familia, y ya lo vamos a mirar ahorita para que vean. Otro fue cómo manejar su dinero. Otro libro fue Usando su dinero sabiamente. Y pues el libro que también se los voy a compartir, que yo resumí de todo lo que yo hice, de todo lo que aprendí, pues yo lo resumí en este libro que se llama Finanzas con propósito, la manera de Dios.
Es un libro que es escrito por mí, también se los voy a suministrar. No está publicado todavía, lo vamos a publicar prontamente. El pastor Arnulfo le hizo la revisión de lectura de los principios bíblicos que están ahí. Y bueno, ya él me dio una sugerencia, lo estamos adaptando para poderlo publicar, pero ustedes si lo desean, también van a tener la primicia. Y otros muchos libros que yo pude trabajar, estudiar ahí en esa capacitación. Entonces, ¿qué vamos a mirar? ¿Cuál va a ser el ABC que nosotros vamos a revisar en la estructura de este curso en las 10 clases, ¿no? La primera clase, que si alcanzamos va a ser hoy, que vamos a trabajar todos los martes, son de 10 secciones, de 7 a 8 de la noche. La primera clase va a ser el problema, ¿no? Vamos a identificar cuál es el problema que hay en la finanza, ¿no? Vamos a identificar la problemática. Es lo primero que debemos entender, que hay una problemática, existe un problema, y cuando nosotros podemos entender que hay un problema, entonces podemos atacar ese problema, ¿no? Entonces, las personas cuando tienen una situación de vicio, por ejemplo, alcohol, que fuma, y hasta que no reconozca que eso es un problema en su vida, esa persona no puede tratar ese problema. Entonces nosotros hoy vamos a mirar bajo algunas fuentes de información primaria cuál es el problema, y la escritura, ¿no? ¿Cuál es el problema que nos acarrea en el tema de finanzas para poder entonces atacarlo? En la segunda intervención, la segunda sección, va a estar relacionada con la respuesta. ¿Dónde está la respuesta a ese problema? Ese problema tiene solución, y obviamente que tiene solución. ¿Cuál es la respuesta a esa problemática? Y vamos a mirar cuáles son los principios que nos toca asumir como hijos de Dios para atacar la problemática, ¿no? En la tercera clase vamos a mencionar algo sobre lo que Dios nos da, ¿no? Lo que Dios hace en el tema con relación a las finanzas para nuestra vida. O sea, ¿cuál es la parte de Dios en el asunto de la finanza? Y en la cuarta parte vamos a mirar lo que nos corresponde a nosotros. ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como hijo de Dios? En la sección número 5 vamos a hablar sobre la deuda. Sí, vamos a mirar unos principios interesantes. Nosotros estamos en una sociedad de consumo, en una sociedad de mercado. Estamos en una sociedad que te invita a consumir, ¿sí? Y cuando tú estás en una sociedad que te invita a consumir, en una sociedad de lo que predomina es el gasto, entonces muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros colocamos a Dios como un proveedor de nuestro consumo. O sea, lo tenemos solamente podemos identificar a Dios como Dios proveedor, como Dios Jireh. Entonces hay que entender esa relación de Dios proveedor con lo que es la relación de consumo, de gasto, y cuando nosotros gastamos por necesidad, cuando gastamos por gusto, cuando gastamos solamente por impulsos de una sociedad en la que nos lleva a gastar. Entonces, esa parte de la deuda, ahí va a ser una clase muy interesante, muy interesantísima, porque vamos, como ya hemos identificado el problema y ya hemos identificado lo que Dios hace a favor de nosotros y cuál es la intención que nosotros tenemos colocarle a la temática de las finanzas, entonces ahí en la parte de la deuda tenemos que hacer una revisión de cómo estamos manejando nosotros nuestras finanzas, y ahí vamos a aprender la primera parte de cómo establecer lo que nosotros nos estamos gastando, ¿no? Cómo nos estamos gastando el dinero, y vamos a aprender algunos principios de la escritura, y vamos a aprender unos principios financieros en los que nosotros tenemos que darle manejo para poder darle administración a nuestro dinero. Esa va a estar en relación ya en el tema de que la meta de identificar es estar sin deudas. ¿Cómo nos hacemos libres? ¿De qué atadura nos estamos desprendiendo? O sea, ¿cómo es el principio espiritual
en el tema de cuando ya tú no tienes deudas, cómo maneja la escritura esa relación de estar sin deuda en el tema de opresión y el tema de esclavitud. Eso tiene una libertad, tiene una bendición, y eso lo vamos a mirar a la luz de la escritura. En la clase 7 vamos a trabajar el principio de honestidad en el tema de finanzas y tiene que ver con valores, ¿no? Cómo yo hago, cómo yo trabajo los negocios, ¿no? Hoy vamos a percatarnos de que entre el cristiano y el no cristiano no existe una diferencia. O sea, no hay una diferencia entre el cristiano y el no cristiano en el tema del dinero, del manejo del dinero. Y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen unas fuentes de información primaria, donde se ha identificado que no hay, cuando se trata de negociar, cuando se trata de hacer acuerdos con dinero, la diferencia entre un cristiano y no cristiano es muy mínima. No se marca la diferencia. No se marca la diferencia. Entonces, eso nos deja mucho que pensar y trabajar en el tema espiritual, porque uno de los principios que vamos a manejar siempre en estos encuentros es que la manera en que yo le doy o administro mi dinero, la manera en que yo administro mi dinero es una consecuencia, ojo, de mi condición interna espiritual. Ese va a ser el principio que siempre vamos a manejar. La forma en cómo yo manejo mi dinero, como yo lo administro, es una consecuencia interna de mi vida espiritual. Entonces, es un indicador muy, muy grande para entender la vida espiritual de las personas. El tema del dinero. Entonces, no es casualidad que Dios hablara tanto sobre el dinero en el Nuevo Testamento y en la Escritura, en la Biblia completa. No es casualidad que Dios hablara tanto sobre el dinero y que utilizara parábolas sobre el dinero en una época en que el pueblo de Israel, el pueblo judío, no era una sociedad consumista, no era una sociedad de mercado como la que tenemos hoy. Y Dios hablaba de dinero. Porque el dinero es un común denominador en todas las personas. O sea, nadie puede decir que no ha trabajado o trabaja con dinero para el tema de la satisfacción de nuestras necesidades. Pues esa clase va a ser espectacular. El tema del dar, y relacionado con el trabajo, o sea, ¿qué dice la escritura del dar en el tema de las finanzas? ¿Hasta qué punto yo soy un dador? ¿Cómo yo doy de lo que tengo? ¿Sí? Yo doy de lo que tengo. ¿Cuál es el principio bíblico del dar y cuál es el principio bíblico de cosechar? En no cayendo en la doctrina de la prosperidad, ¿no? Sino en el principio de sembrar y cosechar, que es un principio totalmente diferente al tema de dar por recibir, hacer un trueque con Dios, que eso no está en los principios bíblicos. El tema de las inversiones, en la clase número 9, vamos a ver el tema de las inversiones, cómo yo hago inversiones, ¿no? Con mi dinero. Y no vamos en esta primera etapa del curso, porque podrán venir otras etapas del curso, aquí vamos a ver solamente el ABC, mucho sobre el ABC, o sea, son principios muy básicos que quizás de pronto nosotros algunos conocemos, pero que no lo hemos relacionado con otras situaciones y que a veces lo tratamos de manera muy ligera, ¿no? Y no le damos el peso espiritual a esos temas en el tema de finanzas. Entonces, el tema de inversión aquí no va a ser el tema de cómo creo riquezas, ¿no? En el curso no vamos a mirar nada sobre cómo creo riquezas, cómo creo el dinero o cómo creo la fuente que me genera mi dinero, ¿no? Aquí nos vamos a enfatizar en cómo administro lo que me llega, indistintamente de cómo se produce. ¿Sí? Yo lo puedo producir, tengo un negocio, tengo un empleo, tengo una empresa, bueno, de las distintas maneras que hay para crear fuentes de dinero. Aquí vamos a enfatizar en la administración de ello, ¿no? Y que esa administración tenga que ser eficiente, eficaz, para que esté bendecida por Dios. Entonces, no vamos a hablar de cómo crear,
quizás en otra ocasión, en otro curso, podamos hablar de fuentes de creación, de fuentes de dinero, ¿no? Y de cómo nosotros podemos trabajar en paralelo con el tema de los negocios y la Biblia. En el curso que yo hice también hay un libro, un módulo espectacular que dice el negocio y la Biblia, y trata todo el tema de cómo yo creo los negocios y cómo debo tratar los empleados y cómo es la relación Dios con el tema de impuestos, de relación, bueno, toda esa cuestión, eso no lo vamos a mirar acá, pero es muy bonito también. Y el ABC del dinero, cómo funciona el dinero, y vamos entonces sí a trabajar con el tema del presupuesto, ¿no? Ese va a ser el producto principal. La meta de este curso es que yo pueda identificar cómo puedo yo mirar mis principios bíblicos, cómo relacionarlos con mi vida y el manejo de mi dinero, y de esa manera cómo yo pueda salirme si estoy en esclavitud y empezar a tener una vida libre en el tema de las deudas con el dinero, ¿no? Cómo manejar una deuda y saber cuándo una deuda es buena y cuándo una deuda no es buena, ¿no? O sea, y si el cristiano, cómo se debe endeudar y por qué se debe endeudar y bajo qué principio bíblico nosotros tenemos que manejar la deuda, ¿no? La metodología que vamos a trabajar, bueno, van a hacer clases interactivas mediante encuentros sincrónicos, así como estamos ahorita mismo. Vamos a hacer unos talleres, unos estudios de caso, o sea, vamos a colocar unos estudios de caso, y esos estudios de caso los vamos a socializar entre todos y los vamos a analizar y los vamos a revisar y vamos a mirar qué principios aplican en los estudios de caso, y vamos a tener la oportunidad de participar, de todos participar. Pues la asistencia, la plataforma genera una asistencia, entonces es importante que de las 10 secciones, o sea, usted mínimo tiene que tener 7 asistencias, ¿no? para poder acceder a pues, un certificado que vamos a generar desde el ministerio. Y el producto final tiene que ver con el trabajo de cómo nosotros podemos establecer un presupuesto, enseñarles a hacer un presupuesto bajo variables financieras y bajo principios bíblicos, ¿no? Y cómo nosotros lo vamos haciendo, lo vamos guiando. Ese va a ser cada uno de nosotros personalmente, va a entender cuáles son los principios, cómo hacer un presupuesto y cómo darle seguimiento mes a mes y día a día a su presupuesto, y cómo colocarle fechas, límites para poder ser libre de deudas, que es lo más importante aquí. Entonces, esa es la estructura que vamos a tener del curso. Yo tengo unas expectativas bastante altas, o sea, con el tema, a pesar de que lo que vamos a ver inicialmente es el ABC, no podemos iniciar desde otro peldaño. Tenemos que iniciar por ahí, y a medida en que vamos avanzando podemos generar después otro módulo, otro curso en el que podamos profundizar en eso. Bueno, antes de continuar, antes de seguir, pues ahorita sí quiero, ahí en la plataforma hay 43 personas conmigo, pero quiero escuchar a unas 10 personas o más, si pueden, unas 10, 7, 8, 10, 15 personas, escucharles, decir su nombre, en qué ciudad están, a qué iglesia pertenece y cuál es la expectativa que tiene con el curso. Y conocerles a los que de pronto no conozco. No sé quién quiera hablar. Ustedes pueden abrir su micrófono porque tienen acceso completo. Buenas noches, bendiciones. Dios les bendiga, mis amados. Hermano David, bendiciones. Que el Señor les continúe bendiciendo a todos. Bueno, me encuentro acá en Río Hacha. Ya ustedes saben, soy de Venezuela, Maracaibo. Me parece muy interesante el taller, muy ilustrativo, me gusta mucho, porque yo, como muchos,
podemos tener muchas fallas en cuanto a nuestra administración de lo que Dios nos da, ¿verdad? Y creo que es bastante interesante. Me agrada bastante todos los puntos que está mi hermano David este, planteando para todos. Y bueno, que podamos compartir todo, ¿no? Que todos podamos aprender y dar un punto de vista en qué situación nos encontramos, en cuáles aspectos tenemos alguna falla. Y me parece muy bien. Bueno, que el Señor me continúe bendiciendo a todos y contento de poder tener esta primera sesión con ustedes. Aunque no estoy en Maracaibo, tengo el privilegio de estar aquí con el apóstol hoy, aquí en Riohacha. Y bueno, muchas bendiciones, mi hermano. Amén. Gracias, mi hermano. Oscar Asdrúbal. Buenas noches, mi hermano David. Buenas noches para todos. Sí, mi nombre es Oscar Ríos. Estoy en el municipio de Cisneros, Antioquia. Estoy a una horita de Medellín. Conozco al pastor Arnulfo hace poco. Estuvimos haciendo misiones allá en Riohacha en Semana Santa. Y bueno, quedamos con una muy buena amistad, con unas buenas conexiones y con toda la expectativa de aprender mucho. Me gusta mucho el tema. He dado por ahí algunos tipsitos con respecto a este tema y quiero recibir todo lo que más pueda porque pienso es en nuestra congregación y poderles enseñar a ellos que también necesitan tanto ese tema tan crucial que a veces se vuelve complejo de manejar por todas las aristas que manejan. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio que me están brindando y deseo aprovecharlo al máximo. Agradecido con todos ustedes por la disposición y el amor que tienen para servir en estos espacios tan importantes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Pastor Oscar. Muy amable. ¿Alguien más quisiera compartir su nombre, la ciudad donde está? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Irlena Delgado. Me hablaron sobre el curso, mi compañera Delia. Y bueno, hace como media hora me llamó, mira, yo voy a empezar el curso y yo, ay, qué pena. Dejé a un lado mis labores que estaba haciendo para tomarme el tiempo de escuchar el curso, ya que quiero aprender porque tengo muchos vacíos, muchas falencias con el dinero. Bueno, y mi esposo también está aquí escuchando también sobre el curso y me hace seña que quiere también entrar. Claro. Pero lo que no sé es si de la misma plataforma nos podemos conectar los dos. Sí, claro, no hay problema. Lo importante es que se inscriban en el formulario. Okay. Muchas gracias, Elena, y bienvenida aquí con toda disposición y esperamos que sea de mucha bendición el curso para ti y para tu esposo. Varón Abraham. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Mis amados hermanos, bendiciones, sabe que les amo mucho, mi hermana Neni, Dani, mi pastor David, les saludo, mi nombre es Abraham Fernández, estoy en la reunión con mi esposa Yusbeidi Puerto, estamos en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, acá estamos conectados, sé que usted, Dios lo trata en la enseñanza y tiene mucho por brindarnos. Y como decía nuestro hermano tan crucial ahorita, que nos hace falta todo el conocimiento que nos puede dar Dios a través de usted y de su palabra, ¿no? Estoy muy emocionado. Me encanta Sí, se te escucha como entrecortado, Abraham. Creo que se le fue la señal a Abraham. Ya va. Bueno. Ya va, un momento. Sí, creo que se te fue la señal. Sí, se te escucha entrecortado. Bueno, entonces no sé si alguien más, uno más, y retomamos entonces el curso. Gracias, Abraham. Gracias por tus palabras y bueno,
Espero que sea de mucha bendición el curso también. Que Dios te bendiga por allá en Estados Unidos. Bueno, si no hay más nadie, entonces vamos a continuar con la planificación de lo que tenemos para hoy. Bueno, vamos a empezar con la primera clase que tiene que ver con el problema, ¿no? El versículo base, el versículo que está fundamentando el curso y que hemos trabajado, tiene que ver con Mateo 6:21, ¿no? Que lo vamos a leer mucho. Lo vamos a leer mucho y tiene que ver con donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón, ¿ya? Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces, ese tesoro, lo que yo más anhelo en la vida, lo que yo más amo en la vida, a lo que yo le doy más valor, ahí está mi corazón. ¿Sí? Entonces, parece un principio como sencillo, ¿no? Pero entonces es un principio de la Escritura que nos deja analizar nuestros comportamientos. Es un principio que nos deja analizar lo que nosotros hacemos. Y todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con eso. Donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Y con el tema de finanzas, entonces se vuelve mucho más interesante. Y ese versículo es el que vamos a fundamentar y vamos a trabajar y vamos a profundizar por el hecho de que nuestro tesoro debe ser Cristo, ¿no? Inminentemente. Pero vamos a mirar entonces en esa relación de un punto A a un punto B, cómo estamos nosotros en ese tema y dónde vamos a buscar nuestro tesoro. Vamos a mirar unas cifras que me parecen interesantes, súper interesantes, y es donde está mucho del detalle de lo que nosotros tenemos que corregir. Son cifras reales, cifras de encuestas reales, que pasan en algunos países, pero que son totalmente homologables en cualquier país, aunque no exista la relación del país de desarrollo o país en desarrollo. Entonces, por ejemplo, miremos esa primera cifra y dice el 25% de los hogares gastaba más de lo que ingresaba. Una encuesta en España en el 2021, ¿no? Entonces, de cada 10 hogares, entre 2 y 3 hogares, en un país en desarrollo, un país desarrollado como España, del primer mundo, gastaba más de lo que le ingresaba, ¿no? Ahora, ¿qué estará pasando en un país como el nuestro, en vía de desarrollo, en un país subdesarrollado? Ese porcentaje, ¿con dónde estará, no? Sé intuitivamente que el porcentaje debe ser mayor. No encontré una cifra fidedigna que nos diera a nosotros la idea de qué porcentaje en los hogares en Colombia están gastando más de lo que ingresan, pero sé que es mucho más del 50%. ¿Sí? Entonces, si usted está aquí, ahí pensando ahorita, y diga usted, ese es mi caso, yo lo que entra me lo gasto y me falta, y me gasto más de lo... ¿Y cómo se gasta uno más de lo que se gana? O sea, usted se gana 1 millón de pesos y entonces usted gasta 1 millón de pesos y le fía a otra persona 200,000 pesos, y ya se gastó 200,000 pesos más y entra la deuda, ¿no? Y ya debe 200,000, pero usted va a agarrar 1 millón el otro mes, pero usted sabe que se gasta el millón y no va a tener cómo pagar los 200,000. Entonces ya eso es un grave problema y ese problema tiene que ver exactamente con mi relación interna, ¿no? Recuerden al principio, ¿sí? La forma en con que yo manejo mi dinero,
la forma externa en cómo administro mi dinero es una consecuencia de mi vida espiritual interna. ¿Sí? Entonces aquí cada uno de nosotros va a poder hacerse una retrospección interna de nuestra vida espiritual. ¿Sí? Entonces, mire esta otra cifra, ¿no? Aproximadamente el 45.9% de los encuestados mencionó que casi nunca o nunca les sobra dinero al final del mes. Es decir, que de esas 10 personas que encuestaron, 3 personas se gastan más de lo que les llega y unas 5 personas, cuando llega el fin de mes, de lo que les ingresó, ya no tienen nada. Es decir, que pueden estar quedando 2 personas de las 10 con que sí de pronto ahorraron algo. Sí, ahí no hay ni una clase que hable sobre el ahorro, pero en el tema del presupuesto vamos a tocar el tema del ahorro. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, fíjense, 2 personas, ¿no? 2 personas. Y esto es un país como México. Una encuesta del 2023. Haciendo relación con el 25% de aquella encuesta y el 45.9% aquí, que estamos hablando de un 46%. Otras cifras, dice. El 34.6% expresó tener poca o ninguna capacidad para planificar su futuro financiero. Este es un problema, ¿no? No tengo capacidad de planificación. Eso tiene que ver con educación. Entonces, eso es una de las motivaciones de este curso. Una de las motivaciones de este curso y de profundizar en ello, en mucho más en lo que tiene que ver con finanzas, profundizar en ello, porque eso también nos va a permitir a nosotros manejar nuestra vida espiritual, ¿no? O sea, diariamente estar sopesando nuestra vida espiritual. Entonces, eso tiene que ver con educación, cómo yo planifico mi futuro financiero. Y esto no tiene nada que ver, ojo, quiero aclararle, no tiene nada en absoluto que ver con el tema de libertad financiera como se ve hoy en las redes sociales, como se ve en el mundo secular, sobre ese tipo de libertades, de riquezas extravagantes. No, aquí tiene que ver con un futuro financiero de libertad, pero libertad en Cristo, ¿no? Esa libertad tiene que ver con paz en el corazón, tiene que ver con tranquilidad, tiene que ver con estar en la dirección de Cristo. Tiene que ver con eso. Y no tiene que ver con la cantidad de riqueza que yo pueda producir. Que bueno, en ese sentido, la Biblia no dice a ningún momento, usted como cristiano no puede hacer riqueza, ¿no? Eso no lo prohíbe la Biblia. Lo que hay que tener es cuidado. El principio, cómo lo aplicamos cuando nosotros producimos riqueza. Que la podemos producir, evidentemente la podemos producir. El 49%, digamos el 50% de los encuestados que ahorran o invierten llevan un presupuesto o registro de sus ingresos y gastos. República Dominicana, me interesó ese tema, por esa cifra, porque es un país pequeño, ¿no? Un país pegado aquí en Centroamérica, pero que tiene mucha influencia de Norteamérica. ¿Sí? Entonces, llevan registro de ingresos y gastos, 50%. Es un país donde se ve una bendición económica en las personas. Es un país también que es muy influenciado por el evangelio. Es un país, pues, donde se ve un desarrollo socioeconómico muy grande y ver que el 50% de las personas ahí tienen un presupuesto, registran ingresos y gastos y hacen la relación de eso. Y no necesitamos ser contadores públicos, no necesitamos tener ese conocimiento de 10 años de carrera, de 5 años de carrera, para poder hacer esto. Y esto es uno de los productos que nosotros vamos a poder construir en este curso al finalizarlo, ¿no? Entonces, cómo yo hago mi presupuesto, cómo planifico mi vida financiera y cómo hago el registro de ingresos y gastos. Si usted no tiene manejo de plataformas como Excel, pues también lo vamos a aprender a hacer de una manera, pero también lo vamos a aprender a hacer en cuaderno, ¿no? El cuaderno también todavía existe como una bitácora de registro. Entonces no hay problema, no se preocupe si usted no tiene el manejo de las competencias en el tema de ofimática, ¿no? Porque igual eso lo podemos hacer. Miren estas cifras
el 33% de los adultos a nivel mundial, mire esta empresa financiera SIP, en el 2014, el 33% de los adultos a nivel mundial son financieramente alfabetizados. Es decir, que el 67% no estaba financieramente alfabetizado. A nivel mundial en el 2014, eso hace 10 años, ¿no? Yo me imagino que esa cifra tuvo que haber aumentado, ¿no? Pero digamos que aumentó a un 40%. No creo que haya pasado del 40% en la manera como vi los instrumentos de esa encuesta. Ahora, imagínese el 60% a nivel mundial que no estamos alfabetizados financieramente. De ese 60% a nivel mundial, ¿cuántos son cristianos? ¿Sí? ¿Cuántos asisten a las iglesias de ese 60%? Esa es una pregunta interesante. ¿Será que yo, usted que está ahí, yo que usted, que hacemos parte de ese 60% o hacemos parte del 40%? Otra de las cifras importantes que menciona en la encuesta de esta financiera es que las personas con menores niveles educativos presentan niveles más bajos de alfabetización financiera. Ahora, esto tiene que ver con la educación formal, secular, ¿no? De ir a la escuela y después ir a la universidad. Pero una persona que, digamos, llegó y terminó primaria o terminó el bachillerato, por ejemplo, pero que tiene los principios bíblicos, puede hacer parte de la alfabetización financiera bajo los principios bíblicos, ¿no? Y puede manejar mejor el dinero y darle mayor multiplicación al dinero sin ser un profesional. Y eso es lo que me encanta de eso. Y eso es lo que me encanta de la escritura, porque la escritura dice que él hace sabio al sencillo, ¿no? Y la escritura dice, pues es que yo cogí a los sabios de este mundo y entonces con lo necio lo tumbé y lo débil a lo fuerte, ¿no? Entonces Dios nos escoge a nosotros para tumbar la sabiduría del mundo, y eso es totalmente interesante porque entonces usted y yo, aunque no estemos en una universidad, no tengamos una carrera profesional, bajo los principios bíblicos nosotros podemos administrar el dinero y multiplicarlo de tal manera que yo tenga una buena vida de calidad en el tema financiero, ¿no? Porque hay otros principios en la escritura que dice que el justo, por ejemplo, no va a perecer de pan, ¿no? Entonces, todas esas cosas, todos esos principios a veces uno los ve y dice, pero yo soy cristiano, ¿y por qué me falta el pan? Pues tiene que ver con una relación del dinero. Y la relación del dinero tiene que ver con cómo yo estoy internamente. Entonces, tengo que revisarme internamente la vida espiritual a ver qué está pasando entonces con las consecuencias de la maldición del dinero. Ahí es donde uno empieza a autoevaluarse con Dios para ver la parte espiritual y la relación con el dinero. Pero estas cifras son interesantes. Nos tocan la llaga del problema. Nos tocan la llaga del problema. Más cifras porque quiero llegar a una encuesta que se hizo con cristianos, meramente con cristianos. El puntaje promedio de bienestar financiero fue inferior al 50% del máximo posible, ¿no? Indicando que muchas personas sienten que su situación financiera contribuye negativamente a su bienestar. Eso fue en el 2020 con la ODEC, la que está sacando las líneas de toda esta cuestión ahorita con los objetivos de hambre y esas cosas a nivel de las universidades. Pero fíjate que el 50% de las personas en el 2020, bajo esa encuesta, estaban diciendo, no, hombre, es que mi vida financiera me afecta negativamente, me afecta mi tranquilidad, trae preocupación, trae ansiedad, trae problemas en el matrimonio, trae enfermedades. O sea, no contribuye de buena manera. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué hoy en día en una sociedad de consumo, una sociedad que permanece agitada, hay esa ansiedad por el tema del dinero o porque de pronto no está y no lo ha sabido administrar y cuando llega se va? Pues mire toda la implicación que hay ahí
y la gente en el mundo camina y no se da cuenta, no se percata porque no son espirituales, no lo juzgan de esa manera y no entienden por qué hay ese tipo de estrés, ese tipo de ansiedad, ese tipo de preocupaciones extensas, de enfermedades que están relacionadas con el tema del dinero, ¿no? Son encuestas fidedignas, ¿no? No estoy diciendo yo. Pero esto nos lleva a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, a mirar con detalle qué está pasando, o sea, cuáles son esos principios que estoy violando para que esto me esté pasando, ¿no? O sea, para que yo esté viviendo quizás una vida de preocupación. El 42% de los encuestados expresó preocupación por cubrir gastos diarios y un 37% indicó que apenas logra llegar a fin de mes. No sé si en otra encuesta, ¿no? En otra encuesta, la misma característica. No llega al fin de mes y la preocupación por cubrir los gastos diarios. ¿Cómo mañana? ¿Cómo pago el colegio? ¿Cómo pago la luz? ¿Cómo pago las necesidades básicas? No están siendo satisfechas bajo esa relación. Miremos esta otra de Estados Unidos, y ya después de esta viene la que tiene que ver con específicamente con personas cristianas. Y ya miramos cuando habla de cristiana, qué indicador se asome en la encuesta. Índice de finanzas personales, ¿no? Eso es otra empresa de Estados Unidos. Es una empresa que está evaluando el conocimiento financiero de los adultos en Estados Unidos en el 2022. Entonces, los adultos con bajo nivel de alfabetización financiera, o sea, cuando yo no estoy educado financieramente, cuando no conozco qué decisión tomar con mi dinero, que me llega, qué hago con él, no lo sé administrar, no sé qué hacer, miren las consecuencias, 6 veces más probabilidades de tener dificultades para llegar a fin de mes. Otras encuestas habían encontrado lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando yo llego a fin de mes con dificultades, tengo que revisar mi nivel de alfabetización en las finanzas. Y tengo que revisar entonces mi nivel de alfabetización bajo los principios bíblicos, ¿no? Porque tengo que cumplirlo, ¿no? Si no los cumplo, no va a tener una contradicción interna en la vida espiritual. 6 veces más de probabilidad que una persona que está alfabetizada. No habla de alfabetización de que va a la universidad, ¿no? De que conoce cómo administrar el dinero. Entonces, por eso la gente se endeuda y no controla la deuda. Y eso es una enfermedad financiera, la deuda. 3 veces más probabilidades de estar limitados por deudas. ¿Por qué? Porque si no llego a fin de mes, tengo la probabilidad de tener dificultades, entonces tengo probabilidad de limitarme por las deudas. Porque voy a acudir a deudas por cubrir otras necesidades que no las pude cubrir. 3 veces más de probabilidades de no poder enfrentar un gasto inesperado. Es decir, los gastos inesperados no es que nosotros los planifiquemos, pero sí los debemos presupuestar. No es una planificación para que llegue un gasto inesperado, sino que tiene que haber un presupuesto para un gasto inesperado. Después lo vamos a explicar por qué. No es que yo llame el día inesperado, que el día inesperado llega, aunque yo no lo planifique, ¿no? Entonces, eso lo vamos a mirar a los ojos de la Escritura también. 4 veces más de probabilidades de dedicar más de 10 horas semanales a problemas financieros personales. Es decir, que tengo que trabajar más o tengo que estar por aquí y por allá atacando esos problemas, invirtiendo las horas en eso y dando vuelta para un lado y para el otro, y no llego y como que no avanzo, ¿no? Y entonces invierto mis horas en eso y no hay solución. Son cifras, ¿no? Cifras interesantes. Bajos niveles del Banco Mundial. Especialmente entre el grupo de bajo ingreso. Fue una estrategia de la encuesta del Banco Mundial en el 2010. Se cayó. Si tú estás viendo diapositivas allá. Sí, entonces, una necesidad. ¿Sí? Una necesidad. Y mire esta lo que hizo esta firma. Comparó la alfabetización financiera de cristianos
y no cristianos teniendo los siguientes resultados. No hay diferencia significativa en la gestión financiera entre ambos grupos. Sí, hicieron una encuesta con los cristianos y otra con los no cristianos y el comportamiento fue similar en términos negativos, ¿no? En términos de cómo yo enfrento la situación financiera. No hay diferencias. Sí hay diferencias, pero no hay diferencias significativas. Y yo puedo decir, hombre, es que cuando tú eres cristiano, tú eres una persona que maneja el dinero de acuerdo a unos principios diferentes y tiene unos resultados diferentes. No hay esa significancia en esa encuesta. Eso es preocupante para nosotros como iglesia, ¿no? Como iglesia global, universal. Porque eso deja mucho que decir, ¿no? De la iglesia como tal. Entonces es un desafío para nosotros como hijos de Dios, es un desafío muy grande y esa es la carga que con el apóstol hemos sentido en el tema de familia y en el tema de finanzas para poder entonces sacar este ministerio para que podamos aportar un granito de arena a la iglesia a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, para ver si esa diferencia puede ser significativa, que debe ser significativa. Entonces, los cristianos enfrentan desafíos similares en áreas como el ahorro, la deuda y la planificación financiera. ¿En términos de qué? Que no se ahorra, que tienen deuda y que no hay planificación financiera. Esa es la similitud. Entonces, eso es bastante preocupante, ¿no? Entonces, ¿qué sugiere eso? Una necesidad de mayor educación financiera basada en principios bíblicos. Entonces, nosotros con este curso vamos a empezar a tener esa educación financiera basada en principios bíblicos, ¿sí? Con estas 10 secciones no nos vamos a volver expertos en temas de finanzas, ¿no? O financistas no financieros, pero sí vamos a dar los primeros pasos. Y sé que con el favor de Dios vamos a ir poder escalando aún más y más y más. A medida que uno va profundizando en el tema, va encontrando cosas nuevas, va encontrando expectativas a lo que Dios nos ha llamado y a lo que tenemos que hacer en este mundo para poder aportarle al reino, ¿no? Al reino de Dios. Y con el tema financiero, que pues nosotros sabemos que la iglesia y los ministerios que hacen la evangelización funcionan con dinero. Entonces también esa relación. Pero este es un curso precisamente para atacar esa brecha, ¿no? Porque sugiere una mayor educación financiera y no está hablando de una educación en la universidad, sino una educación financiera basada en principios bíblicos, que es lo que vamos a aprender acá. Cifras de encuestas en cristianos de Estados Unidos. Y interesante, el 40% gastaba más de lo que ganaba. Allá las cifras eran del 25%, ¿no? En España. En Estados Unidos, en cristianos que se hayan convertido, que asistan hace un año, no, a lo que encuestaron hace un año, asistan por lo menos 3 domingos a la iglesia y que estén por lo menos sean bautizados, sino que estén asistiendo regularmente. De ese tipo de personas, el 40% gastaba más de lo que ganaba. El 20% estaba a punto del divorcio entre cristianos, ¿no? La cifra de divorcio en el mundo está en un 50%. Y creo que ya está más alta, ¿no? Esa cifra es una cifra creo que de hace 4 años o más años, pero yo creo que está más alta hoy en día. Y el 84% de los divorcios están relacionados con el dinero, o sea, con problemas financieros. Imagínense, una de las causas de divorcio en Estados Unidos, hablando en términos general, no estoy incluyendo cristianos, sino de cristiano no cristiano, el 50% que se divorcian, ese 84% de ellos lo hacía por problemas financieros. Eso es un detalle interesante de analizarnos a profundidad. ¿Por qué? Porque el divorcio no es un problema, el divorcio es una consecuencia del problema. El problema es financiero, de manejo de finanzas,
Y si el manejo de finanzas tiene relación con lo espiritual, el problema es espiritual. Qué cosa tan linda con la escritura, ¿no? El 34% de los encuestados daba el 10% del diezmo. El 34% en Estados Unidos. Imagínense en Colombia. El 34% de los encuestados daba el 10% del diezmo, como un principio bíblico. O sea, el 66% no daba el 10% del diezmo. El 40% daba menos del 3% de sus ingresos y el 26% no daba nada. Entonces, como decía Larry Booker de Ministerio Chrome, los problemas financieros son consecuencias de problemas emocionales y espirituales profundos. Entonces, con eso vamos a... ¿Alguien está levantando la mano o alguien está diciendo algo? Ah, ok. Bueno, pues hoy no nos alcanzó mucho el tiempo por la introducción que se hizo, por los inicios, pero la próxima clase pues abordaremos un poquito más. Vamos a mandarles, le voy a mandar a su correo y al grupo de WhatsApp un estudio de caso que vamos a trabajar para que todos aportemos de ese estudio de caso, ¿ya? En la próxima clase inicial. Espero que mediten, reflexionen en esa cifra y que si nosotros nos vemos ahí como reflejado en esas cifras, podamos repensarnos, ¿no? y aprovechar más sobre el tema financiero en la escritura y poder entonces trabajar en ello, ¿sí? Vamos a ser muy puntuales con el tiempo, de 7 a 8, yo sé que cada uno tiene sus responsabilidades y a trabajar así 1 hora en la clase. Nos vemos la próxima clase, el próximo martes. Dios me los bendiga, donde les voy a escuchar mucho más a ustedes el aporte, sus aportes y hablar sobre un estudio de caso que vamos a trabajar. Dios les bendiga. Chao, chao. Muchas gracias, feliz noche. Dios les bendiga. Amén, pastor, bendición. Muchas gracias, Dios les bendiga, feliz noche para todos. Bendiciones. Feliz noche, Claudia. Pastor Dani, un placer saludarlo. Después. ¿Cómo dijo la Amén, bendiciones, hermano. A mí también me da gusto, a todos ustedes.